Claro que sí, visión informativa. Está junto a nosotros Sebastián Órdenes. Él es profesor de historia y apelino, hermano de Rodrigo Órdenes, secretario regional ministerial de Agricultura también, y apelino. Le saludamos, gracias por haber esperado un segundito, unos minutitos, cierto, porque estamos en contacto. Vamos a conversar sobre algo muy interesante. Sebastián, gusto de saludarte y muy buenas tardes. Muchas gracias, don Raúl. Muy agradecido también por el contacto. La verdad que años que no voy para mis tierras de Illapel. Muy contento también por este contacto, así que muy agradecido. Nacido y criado acá en la comuna de Illapel, ¿no? Así es, nacido y criado, 18 años viviendo en Illapel, toda mi enseñanza media. La niñez y la enseñanza media, sí, ¿no? Todo. Qué bien. ¿Dónde, bueno, fue en el Colegio Santa Teresa todos los estudios? Todos mis estudios, bueno, comencé en el jardín, en el manantial, con la tía Ruth. Con la tía Ruth. Sí, y ahí ya después pasé al Colegio Santa Teresa. Así que toda la enseñanza básica y media ahí en Santa Teresa. Bueno, son esa etapa de la vida es la que más marca en el futuro de un ser humano, ¿no? Tal cual. Cierto, los olores, los colores, los amigos, ¿no? Así es. Los lugares que uno visitó cuando era los primeros pololeos, ¿no? Ah, sí, sin duda. Bueno, pero ahora eres profesor de historia y estás trabajando en La Serena, Sebastián, ¿no? Sí, vivo del 2006 acá en La Serena ya, y de profesor unos 10 años aproximadamente. Bueno, nos alegramos muchísimo, siempre, bueno, tu hermano es secretario regional ministerial de Agricultura, nos alegramos pues cuando illapelinos salen por el mundo a dejar bien puesta su comuna de nacimiento, ¿no? Exactamente, siempre digo que soy de Illapel, así que es mi raíz. Algún día volverás, como dice la canción de Rubén Blades, todos vuelven a la tierra en que nacieron, ¿no? Tal cual. Bueno, ustedes, ¿cómo fue esto de tener un libro como profesor de historia, no? Un libro que se llama Profesores en tiempos de pandemia. Cuéntanos un poquito de este libro, cómo surgió y de qué se trata. Mira, comentarte un poco que acá en el colegio donde yo trabajo, el Colegio Inglés Católico de La Serena, desde el Departamento de Historia organizamos un proyecto que se llama Historia Activa. Entonces ese proyecto Historia Activa, que el mismo nombre lo dice, es activar un poco la historia de nuestro pasado, traerla al presente para tratar de que tengamos un futuro por lo menos más próspero. Pero dentro de ese proyecto de Historia Activa surge la idea con otro colega de filosofía, que también es parte del mismo proyecto, de hacer un libro con las vivencias de los profesores en los primeros 5 meses de pandemia. Todo lo complejo que pudo haber sido ese proceso para cada uno en sus distintas realidades. Un libro que tiene 30 profesores, 30 vivencias. Nosotros actuamos como coordinadores de este libro, también participamos obviamente, y cada uno de los colegas plasmó sus vivencias, sus reflexiones, sus desafíos en los primeros meses complejos para los profesores en acomodarse a este nuevo sistema online y también trabajar la creatividad y ir aprendiendo nuevas cosas. Entonces recibimos la ayuda de 2 premios nacionales de historia, don Jorge Pinto y don Sergio González, quienes nos prologan el libro, y junto con otros historiadores también que nos han ayudado y aportado a esta experiencia, y logramos publicarlo, y ayer ya salió del horno, como se puede decir. Así que estamos en proceso de ya difusión. La verdad es que fue un trabajo organizado con apoderados de este proyecto Historia Activa, financiado netamente por apoderados y algunas otras empresas pequeñas que también nos ayudaron, y la verdad que para nosotros fue como un sueño cumplido. La verdad, yo nunca había publicado un libro, solamente trabajamos acá activando la historia desde un punto de vista más pedagógico, pero fue una linda experiencia. Participa una profesora del Colegio Santa Teresa también, que la invité, Alexandra Flores, porque yo dije, no puede faltar una profesora de mi colegio, así que muy agradecido también de ella por su participación. Así que es un libro que tiene mucha experiencia, va a quedar en la historia, ya que las pandemias no se dan siempre, este proceso que estamos viviendo hoy en día en la historia, y así que esperamos tenga una buena recepción. Claro, además que es un libro que es transversal, es decir, todos los profesores del país vivieron lo mismo y están viviendo lo mismo. Exactamente, seguimos en proceso. Se sigue en proceso. Sebastián, ¿cómo es
haber pasado, porque de que yo tenga memoria con los años que tengo, no habíamos vivido esto, digamos, ¿no? Es decir, una pandemia como esta, en que nos cambió la vida absolutamente, y sobre todo en el tema de educación, digamos. Fue rotundo el cambio, pero un cambio rotundo que puede ser negativo o si uno lo quiere hacer negativo, o también uno lo puede hacer positivo. ¿Cómo se resumen estas experiencias en un libro? ¿Cómo se plasman las experiencias en un libro? Porque no todo es bueno, ¿no? También hay un proceso que va desde 0 hasta no sé cuántos %, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que es complejo redactar esas vivencias sin pensar que todo es negativo, ¿eh? Yo creo que muchos de los profesores, ahora a estas alturas de finalización del año, que están todos en proceso de cierre, se han dado cuenta de lo que ganaron y lo que se perdió en muchas cosas, en muchos ámbitos. Pero yo creo que en el ámbito pedagógico, pese a que se pueden decir muchas cosas, yo creo que la verdad los profesores se tuvieron que tomar el tiempo de replantear cómo estábamos haciendo las clases, qué cosas estábamos haciendo, si estábamos repitiendo las cosas por muchos años, y yo creo que fue un tiempo justo y necesario para replantearnos las prácticas pedagógicas y también aprender cosas nuevas. Y yo creo que hay muchos profesores que tuvieron ganancias en esta pandemia, entrando inmediatamente en profesores. Se perdieron muchas cosas, se perdió el tema de la sociabilidad, ¿cierto? Los mismos alumnos que extrañan a sus compañeros, ¿verdad? Los profesores también, no trabajamos en equipo online, pero no es lo mismo trabajar en equipo presencial, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que se pierden, pero yo creo que mirando el vaso medio lleno hay que tratar de sacar las mejores experiencias, y yo creo que los profesores lograron plasmar en este libro sus mejores experiencias. Contextualizaron muy bien el proceso, se habla desde el estallido social para adelante un poco también, porque ya venían tambaleando un poco los procesos educativos desde el fin del año pasado, entonces se hace contextualización general para después ya llegar netamente a los desafíos de los profesores que tuvieron este año, y cada uno en sus realidades distintas, colegios municipales, particular subvencionado, particular universidad. Entonces, tiene una gama de elementos que los profesores plasmaron, que yo creo que no fue fácil, porque echar a correr un poco sus ideas, sus recuerdos de cómo lo fueron viviendo igual es complejo, y es muy emotivo también el libro. Debe ser emotivo, ¿no? Por lo que sucede, digamos, este cambio rotundo, esta bomba atómica que cayó en todo el mundo. Bueno, ¿de cuántas páginas tiene el libro? El libro tiene 220 páginas. Es un libro, un libro. ¿Cuál es el género que se utilizó en términos literarios para construir este libro? Lo pregunto por curiosidad, digamos, ¿no? Es tipo ensayo que cada profesor... Lo que pasa es que nosotros, cuando nació la idea, le dijimos a los profesores, en 1500 palabras, explíquenos, muéstrenos, ábranos su mundo de cómo han vivido el tiempo de pandemia a hacer clases. Entonces se restringió a esa cantidad de palabras, algunos obviamente se pasaron un poquito, pero fue en formato de ensayo, la verdad. Entonces cada uno cuenta más bien su realidad de la misma vivencia. Tratamos de no citar mucho, sino que más bien que esto sirva como un texto vivo de lo que se vivió realmente. Más allá de reflexiones tan profundas muchas veces que se llena de citas muchas veces un libro, y nosotros lo que queremos ahora es plasmar un poco lo que ocurrió ahora, de la vivencia de cada uno. Entonces, claro, fue una especie de tipo de ensayo, ganado profesor. Eso es vital, es importante, porque hay una cosa que me irrita en las redes sociales, es que todos nos transformamos en los grandes filósofos, ¿no? Claro. Y nos llegan, pero unos pensamientos de kilométricos, digamos, que no expresan muchas veces lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, con buenas intenciones se envían esas reflexiones de Confucio, Buda, y cómo tenemos que vivir, pero la realidad de este libro es distinta, digamos, porque son los profesores los que en contacto con sus alumnos plasman ahí la situación que estamos viviendo todavía con el coronavirus. Es distinto, es en tiempo real, digamos. Exacto. La idea es que este libro sirva para que después se pueda revisar en algún tiempo más, ¿cierto?, de lo que ocurrió un año 2020 bastante complejo.
Sí, yo quería también preguntarte, para no quitarte más tiempo, son distintos profesores, me refiero las áreas de los profesores, profesor de historia, profesor de lenguaje, profesor de ciencias naturales, biología, química, física, también es distinto en términos de contacto con el alumno, ¿no? Exactamente, sí, y son de todo tipo de profesores de todas las áreas los que participan, así que sí, hay distintas miradas también ahí. Todo fue más complejo, el tema, por ejemplo, educación física, por un lado, claro, totalmente distinto a un profe de historia o matemática, en cuanto a cómo poder crear material didáctico. Sí, cada área tiene su complejidad en cuanto al funcionamiento de cómo enseñarlo. Sí. Bueno, hay áreas de la educación que indudablemente con esto también, Sebastián, van o son conducidas hacia un mundo distinto en el tema educacional. Me refiero a la enseñanza a distancia. Creo que eso, el trabajo a distancia también, creo que eso se viene en un futuro. Eso también lo plasmaron ahí, lo que se viene para, no en tiempos de pandemia, sino que en tiempos normales la educación se viene así también, ¿no? Exactamente. Van a haber mixturas, creo yo, de cosas que se han ganado con el tema de online, y que yo creo que no se van a perder. Yo creo que el tema online ya venía desde antes, ¿eh? Yo creo que las universidades lo ocupaban bastante, sí, en algunos casos, pero yo creo que ahora va a ser una herramienta que se bajó a la generalidad de las personas y de los trabajos también. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer online para hacer más eficiente el tiempo, y que finalmente no es necesario a veces ir a los lugares. Yo creo que van a haber muchos cambios, creo yo, como toda la historia ha sido de cambio. Yo creo que este nos va a marcar también en el mismo sentido, y hay que aprovechar esa herramienta, hay que usar un buen uso también de esa herramienta, hay que tener también mucho cuidado con el tema de las redes sociales, en ese sentido también, con los más chiquitos, hay que tener un control. Claro. Pero yo creo que hay un avance bastante importante que se va a generar, y va a haber una mixtura de cosas presenciales y cosas online que sin duda van a pasar en un futuro. Así es, efectivamente. Te quería también llevar a un tema como profesor de historia, pero quiero antes preguntarte, en el libro también se refleja el problema de la cobertura de los sectores urbanos, sectores rurales. Supongo que hay alumnos que provienen de esos sectores o de sectores más vulnerables donde no pudieron conectarse, Sebastián. Es el tema de IAPEL, el tema de los sectores rurales. Sí, la verdad es que hay, como le decía, hay de todo un poco. Tratamos de no hacerlo 100% como en el tema del sacrificio rural, por un tema de mostrar la amplitud de los docentes, porque a veces uno conversa con un docente, o uno se da cuenta en las noticias a veces, ¿eh? Si tú no eres un profesor rural, en el caso de pandemia, que yo lo vi mucho en la televisión, y sabía mucho el profesor rural, como el tema de la educación que queda al desnudo de cómo está. Entonces, creo que le quisimos dar como otra mirada, de ver la generalidad de los profesores también, incluyendo obviamente los problemas de conexión, incluyendo los problemas de profesores que la verdad tuvieron mucha creatividad para ver cómo dejar las tareas a los chiquillos. Claro. Pero no nos centramos en ese elemento, porque sentimos que también todo el resto de profesores merecía también un espacio para contar su experiencia, que es sin duda igual compleja. Entonces, porque a veces se tiende a hacerlo como sensacionalista, de que, no, mira, aquí están todos los profesores que vivieron, no sé, están en el altiplano, en la zona sur más extrema, y claro, se genera como el tema de la pena por el profe, ¿cierto? De cómo el profe hace esto con tan pocos recursos. Entonces, quisimos mostrarlo en general, de los profesores que están en todos los tipos de colegios, incluyendo, como digo, el tema rural, pero no fue el 100% de ese sentido, sino que fue mostrar todas las experiencias que considero que todos los profesores merecen, el mismo respeto en ese sentido de saber cómo vivieron, porque todos tienen problemas finalmente. El ser profe en Chile es un tema súper complejo en algunos casos. Ya sabemos que se les paga mal, ¿cierto? Ha ido mejorando, sí, paulatinamente, eso es innegable, ¿eh? Pero las condiciones siguen siendo ahí. Falta un poquito de cómo avanzar en tema de profesorado para que también vaya mejorando la calidad de la educación. Un profesor motivado va a motivar a los alumnos. Así es. Y el profesor motivado ojalá no tenga tanto problema en su casa, que tenga un buen vivir, ¿cierto? Para que pueda tener tiempo para pensar y crear y hacer lo mejor para los alumnos. Entonces, hicimos mucho esa vivencia de los profesores, en general, los profesores normales, ¿verdad? No hay que trabajar en rural, y
hicimos esa mixtura en todo, para mostrarlo general, como profesor completo. O sea, en toda su vivencia. Uno puede trabajar a veces en un colegio particular, por ejemplo, y también hay problemas, hay una serie de cosas, ¿cierto? Quizás no son las mismas que el ámbito rural, en colegios vulnerables, pero el ser profe finalmente a veces es similar en ciertos ámbitos, independiente de si es municipal, particular subvencionado o es particular. Tienen todos sus distintos problemas. Entonces, yo creo que quisimos demostrar eso en el libro. O sea, todo el proceso profesor en general. Perfecto. No quisimos irnos todos solamente con el tema del ámbito rural o el ámbito del sacrificio del profe. Porque consideramos que eso es lógico y nos deja al desnudo como educación chilena. Así que ese también es un tema importante. Así es. Efectivamente que es un tema. Te quisiera llevar un poquito fuera del libro, la historia, la enseñanza humanista, la religión, el arte, se ven la educación cívica, educación sexual, que teníamos hace años atrás y sin embargo hoy día se ha ido debilitando. ¿Cuál es tu posición respecto de eso? Yo creo que ha ido cambiando, no sé si se ha ido eliminando, yo creo que se ha ido mutando un poco en cómo se enseñan esos elementos. Por ejemplo, a veces a mí me dicen, ojalá vuelva educación cívica a los colegios, ¿cierto? Que es como un concepto que se ha dado mucho, que ya no hacen educación cívica, pero uno cuando está inserto en el tema, sobre todo si está en historia o en otras ciencias, en la ciudadanía como tal, que tiene muchos elementos de la educación cívica, se aplican desde los más chiquitos hacia los más grandes, solamente que ha cambiado y mutado un poco los conceptos, la forma. Antes a uno le entregaban un libro de educación cívica con conceptos, ¿cierto?, de memorizar qué es lo que es el gobierno, qué es lo que es lo cívico, qué es Estado, pero finalmente ahora en los colegios se está llevando a la práctica. Por eso yo siempre ahí no concuerdo mucho con lo que se nos dice que la educación cívica no existe en los colegios. Yo creo que los chicos están súper conscientes de llevándolo a la práctica. Están tratando de aprender esta educación cívica súper necesaria. Yo creo que todo lo que ha pasado hoy en día, y yo te hablo desde lo que más cercano a mí, que es la educación cívica como tal, creo que todo lo que ha ocurrido, incluyendo el estallido, sin justificar el tema de violencia y nada por el estilo, sino que el tema del pensamiento crítico, el tema de estar siempre pendiente de lo que está pasando en nuestro país, eso es parte de una enseñanza ciudadana. De hecho, yo una vez escuchaba, esto ocurre porque los profes de historia tienen la culpa. Yo ese lo escuché en las noticias por ahí. Y uno dice, ¿pero por qué los profes de historia? Porque les muestran fuentes de historiografía, ¿cierto? Les hablan cosas que son problemáticas sociales. ¿Eso está mal? ¿O los chicos no tienen derecho a entender su entorno? Uno dice, si el niño quiere reclamar, quiere de buena forma, obviamente, con argumentos, ¿cierto? Con fuentes, participando de política muchas veces, de los temas locales, eso es ciudadanía. Entonces finalmente como que ha cambiado la forma, volviendo al punto, cambia la forma y ya no es tan estructurado como antes. Y a veces, claro, hay personas que lo extrañan de la manera como se enseñaba antes, pero yo creo que está ocurriendo sí igual en el tema sexualidad, por ejemplo, que es complejo abordarlo en algunos colegios también, dependiendo de sus características. También los profesores están intentando variar esas formas de cómo explicarlo. A veces los profesores tenemos que ser un poco más directos con los chicos en algunos casos, recibimos de vuelta algunos apoderados, ¿cierto?, que puede ocurrir también de que esos conceptos son muy chicos para explicárselos. Bueno, todavía existen algunos elementos de ese tipo, pero yo creo que ha ido mutando, más que se iba perdiendo, yo creo que ha ido cambiando la forma. Muy bien. Queremos agradecer, estamos conversando con Sebastián Órdenes y Yapelino, cursó su enseñanza media hasta los 18 años acá en la comuna de Yapelo y es profesor de historia en la ciudad de La Serena, y conversamos sobre este libro, Profesores en Pandemia. Bueno, Profesores en Pandemia lo podemos encontrar, lo vamos a poder googlear y vamos a poder tenerlo en PDF, formato PDF de seguro, ¿cuándo más o menos? Sí, yo creo que ya a fin de año ya va a estar disponible en digital, por ahora estamos haciendo la promoción en el libro físico, ya cuando se nos termine esa producción de libro ya vamos a lanzarlo al ámbito digital para que lo puedan también adquirir de esa manera. Interesante, así ¿no? Que, sí, y todavía quedan algunos ejemplares que nosotros los estamos enviando a Chile, en general a lo largo de Chile, porque tenemos varios envíos ya
del mismo libro. Pueden contactarnos en las redes sociales de Historia Activa, en todas las redes sociales. Ahí lo estamos también promocionando, así que los invito a visitar nuestro canal también de Historia Activa, que tiene cosas muy interesantes. Tenemos programas con varios historiadores, premios nacionales de historia, que han sustentado un poco este proyecto de Historia Activa, así que los invito a eso, a visitarlo, a conocerlo. Muy bien, queremos agradecerte tu buena disposición para conversar con nosotros sobre este proyecto que ya llega a ver su fruto, como es este libro, Profesores en Pandemia. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a usted, don Raúl. Encantado. Contento. Igualmente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es Sebastián Órdenes, como lo decía Illapelino, hoy día profesor de historia en la comuna de La Serena, entregándonos información sobre este importante libro, ¿cierto?, que lleva por título Profesores en Pandemia. Son las 14 horas con 18 minutos. Hacemos una pausa y luego retornamos. En Illapel FM, la gran cadena radial del Choapa, estamos presentando Visión Informativa.